Así es, te estás preguntando y eso que está sonando, que me pone a mirar mientras estoy en el semáforo ahí en rojo, mientras está en la luz roja, a mirar lejos y a pensar y nuevamente a traer remembranzas de momentos pasados, de viejas navidades y de que otra vez empezamos a abrigarnos un poquito más y hoy amaneció prácticamente como un día de Navidad, típico, grisecito, una lluvia bastante así serena, pero qué bueno ir preparando no solamente el corazón para esta época, sino preparar el corazón siempre, todos los días para lo que Dios quiera hablar a nuestra vida. Buenos días a todos, aquí estamos acompañándoles junto al pastor Samuel García, mi nombre es Ali Guzmán, bienvenidos una vez más y a este viernes. Ahí vamos recuperando poco a poco la voz con las tomitas, con los tés, no puedo gritar mucho, pero los niños sí. Feliz viernes para toda la familia que en este momento nos está escuchando aquí en Memphis, Tennessee, y a todos los que están a través de la aplicación de Buenas Nuevas en cualquier parte del mundo. Saludos, Pastor, ¿cómo estamos? Buenos días, Ali, buenos días a todos los que nos están escuchando. Una oportunidad de estar acá ya terminando la semana cargada en cuanto a los temas que hemos estado trayendo. Hemos recibido algunos comentarios como que, oye, están navegando profundo ustedes. Sí. Están buceando en las profundidades. Dijeron me escribieron al WhatsApp, me dijeron, ¿qué tengo que hacer para inscribirme a las clases? Sí, es un poquito duro, pero ya saliendo un poquito de la semana. Gracias a ustedes por estar acá con nosotros en la sintonía, por ir con nosotros caminando por este proceso, ¿no? De indagar un poquito en cosas que no siempre se hablan a veces en el ámbito digamos de iglesia, pero sí, que son importantes y también son buenas para la vida cristiana y son esenciales. Y hoy acá, bueno, como tú decías, cerrando la semana con una mañana bastante invernal, no por el frío, sino por la lluvia y cosas así. Sí, porque hoy no está haciendo mucho frío, la verdad. Es más bien la lluvia y el día bastante gris. Sí, es más que todo eso y nada, una oportunidad de poder estar acá, donde quiera que estés. Si estás manejando, ten cuidado en la calle. Si estás en el trabajo también, si trabajas afuera, ten cuidado también en el día de hoy y que hoy sea el comienzo de un fin de semana donde puedas vivir para la gloria y honra del Señor, que es lo más importante. Y si quieren saber un poco de lo que hemos estado hablando esta semana, ustedes pueden ingresar, recuerden, a Buenas Nuevas Network. Ya estamos por allí a través del live para quienes quieran interactuar con nosotros. Estamos a través de los 105.5 FM también, 8:30 AM. Y como lo decía ahora el pastor Samuel, es un tema o son temas que se traen porque sabemos que hay gente que necesita también palabra, sí, que necesita más allá de la noticia o de lo que esté pasando, sea tendencia, necesitamos también alimentarnos espiritualmente y de pronto como comida más sólida. Sí, no, y lo que pasa es que este es el tipo de información que hace crecer la vida cristiana. Ir a la iglesia el domingo y escuchar todo va a estar bien, o 7 pasos para que te vaya bien, o 3 pasos para mantener la cuenta de ahorro por encima de no sé cuánto dinero. Sí. Todas esas cosas, al final del día, cuando Satanás nos zarandea como el trigo, necesitamos tener unas raíces profundas. Y el Salmo 1 dice que el árbol plantado junto a corrientes de aguas da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Por lo tanto, el fruto nuestro sale en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la dificultad, y ese fruto se logra cuando nosotros plantamos nuestra vida cristiana junto a corrientes de agua, y eso quiere decir básicamente cuando digerimos estos temas, cuando aprendemos a conocer mejor al Señor, cuando aprendemos a lidiar en nuestra mente y en nuestro conocimiento con el Dios que creemos, las características de este Dios, sus atributos y lo que sucede alrededor de nosotros en la vida cristiana. Eso nos hace crecer y nos da al final del día un cristianismo más sólido y una vida cristiana un poco más enraizada en lo que tenemos que estar haciendo. Así es, Pastor, y siguiendo la línea nos ayuda también a tratar de entender un poco, ¿no? No la mente de Dios, es imposible uno tratar de decir, aprendí a conocer cómo Dios piensa, no. Si usted quiere saber qué Dios quiere para su vida y cuál es el carácter de Dios, tiene que leer la palabra. Pero la maldad o el mal encarnado en el hombre desde Adán y Eva es lo que nosotros necesitamos entender el día de hoy. No soy malo porque quiero, ni hago el bien porque quiero. Sí. Es simplemente algo que ya está instituido allí y es con lo que hay que pelear en la vida cristiana todo el tiempo. Sí, y eso es parte de este mundo caído, que en algún momento determinado nos va a tocar de cerca, nos va a tocar vivir, y tenemos que tener la suficiente madurez y las herramientas adecuadas para poder manejarlo cuando nos toque vivirlo. En el plan de Dios,
original, estaba diseñada la caída, estaba diseñado también esta situación en la que estamos viviendo ahora. Y como hemos dicho en toda la semana, todo esto tiene un propósito que se desencadena para bien al final de la historia. Romanos 8:28, pasaje interesantísimo y muy famoso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que cuando Pablo dice ahí que todas las cosas ayudan para bien, es obvio que Pablo está hablando de la adversidad. Porque nadie tiene problema con entender que el bien es para bien. Pablo estaría redundando si dice eso. Obviamente todo el mundo entiende que cuando Pablo dice que todas las cosas, está incluyendo incluso también las cosas malas. Y dice que eso es a los que aman a Dios, es decir, a las personas que estamos en una relación de pacto con Dios, porque en ese mismo capítulo 8, Pablo dice a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y el término conocer, es interesante que lo entendamos. Bueno, al menos la Biblia en Reina Valera traduce conoció. Pero es el mismo término que dice la Biblia más al principio en Génesis, que conoció a Adán a su esposa Eva y ella concibió. La idea de conocer aquí es una relación íntima, una relación de pacto, estrecha. Y por eso es que el matrimonio es un pacto. Nosotros cuando venimos a Cristo conocemos a Dios, o Dios nos conoce a nosotros, en términos no sexuales, como en el caso de Adán y Eva, que Adán conoció a Eva, o como se usa en la Biblia el término ese con el matiz sexual, sino con la intención de que entramos en una relación de pacto. Y el matrimonio es una relación de pacto. De alguna manera el conocer sexualmente está implícito dentro del pacto matrimonial. Por lo tanto, cuando dice que a los que antes conoció, entramos con una relación de pacto y empezamos a amar a Dios. El conocer en base en el amor. Y a los que aman a Dios, a los que están en esa relación de pacto con el Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y según Pablo dice, esto es los que hemos sido llamados por Dios con un propósito. Y eso es algo interesante. En el plan redentor de Dios para nuestra vida está incluido el mal, está incluido las nubes grises en el paisaje, los días malos, porque eso tiene un propósito dentro del plan de Dios, porque Dios nos ama. Ahora, la pregunta que tenemos que manejar es, ¿cómo es que Dios que me ama me permite pasar por una adversidad? Y esa es la parte donde hemos querido toda la semana indagar un poquito más. Pero la idea es que el mal, dentro del plan de Dios, tiene un propósito bueno en nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que apelar muchas veces el concepto de la fe, cuando no entendemos estas cosas y el por qué. Hablábamos también de la definición, ¿no? De la definición de lo que puede llegar a ser el mal. Porque hay gente que según su moral selectiva puede llamarle que males son ciertas cosas, pero lo que yo hago no. Lo que yo hago puede que esté bien. Y es un error también que cometemos muchas veces al tratar de entender que no, el mal está allá. Aquí no hay mal. Sí, y el problema está en que el patrón objetivo y para el mal es la palabra del Señor. En cuanto yo digo, por ejemplo, yo soy una persona buena, yo no hago mal, yo no me estoy comparando quizás con un asesino en serie, yo no soy una persona mala, yo no me merezco estar pasando por estas cosas. El patrón objetivo para el mal, el bien y el mal, lo que es pecado, lo que no es pecado, está en la palabra del Señor. Yo he tenido conversaciones con personas que tienen otro tipo de cultura y de religión, y por ejemplo ven la poligamia como algo normal. Un hombre puede tener todas las mujeres que pueda mantener económicamente y está bien en la cultura de ellos. Entonces cuando empezamos a conversar y no venimos al punto de que cómo manejamos acá el hecho de que esta gente está en pecado, porque la vida en la cultura de ellos esto es normal. Bueno, tiene que haber una verdad, un patrón de verdad objetiva por el cual nosotros nos tenemos que regir independientemente de la cultura que estemos. Y eso es lo que nosotros conocemos como la palabra del Señor, la Biblia, que es nuestra máxima autoridad. Bajo esa máxima autoridad tenemos que regir, ¿no?, cualquier cultura, cualquier sociedad, y determinar que cualquier cosa que no va acorde a lo que dice la palabra del Señor es malo, es pecado y es mal, aunque algunas culturas lo ven bien. Paz, ¿está bien atribuirle todo el mal que pasa a Satanás? De alguna forma sí, de alguna forma sí. Yo creo que el príncipe de este mundo es Satanás. Yo creo que Satanás está moviendo las cosas porque sabe que le queda poco tiempo, como dice la Biblia. Pero al final del día, el autor del mal es él es padre de mentira desde el principio. Su función es, según Juan 10:10, el ladrón viene para matar, destruir y robar. Claro. Esa es la función de él. Pero como hemos dicho en la semana, detrás de todo eso, Dios está diciendo,
yo permito estas cosas, no se me ha ido de la mano y yo tengo un propósito con todas estas cosas. Cuando, por ejemplo, ya en ese caso, mirándolo de manera global, cuando ya la persona dice, ay, que yo pequé porque es que el diablo me hace caer, o es que Satanás toma control de mí cada vez que voy pasando por aquel lugar y me hace entrar. Bueno, ¿eso ya es diferente? Sí, yo creo que sí. Mira, el efecto de la caída nuestra desde el principio, ¿no? Lo que se conoce como el pecado original, es básicamente que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y que estamos inclinados a hacer el mal, y ese mal de alguna forma u otra tiene que ver con vicios, tentaciones, cosas que, debilidad de la carne, que por supuesto tiene que ver con la obra satánica. Dios no tienta a nadie. La tentación viene por parte de Satanás y los medios por los cuales viene la tentación. Ahora, Santiago dice, y esta semana lo hemos hablado también, que uno es tentado, uno es seducido cuando es su propia concupiscencia. Y aquí es donde tenemos que tener en cuenta en la vida cristiana cómo funciona esto. Porque cuando estamos en Cristo, nosotros podemos entender en Cristo patrones y cosas en nuestra vida que nos hace ser propensos a hacer el mal. Por ejemplo, tú puedes encontrar debilidades en tu vida. Tú sabes que si tú vas a ciertos lugares y tu debilidad es, no sé, el alcohol, tú vas a una fiesta y tú sientes que están tomando y hueles el alcohol, estás propenso a caer. Y puedes caer. Si otra persona que no tiene la debilidad del alcohol va a una fiesta y pasa por las mismas experiencias que tú, ahí no hay tentación para esa persona. Puede ser que esa persona sea tentada por otra vía. Una vez que estamos en Cristo, nosotros tenemos la capacidad de discernir por la obra del Espíritu Santo esas cosas y decir, yo no voy allí porque yo sé que allí voy a ser propenso y vulnerable a caer, porque yo conozco mi debilidad de la carne. Esa es la idea de que cuando uno viene a Cristo uno es iluminado por el poder del Espíritu Santo y uno puede ver más allá de las cosas que no ve del lado acá. Y en ese sentido, yo diría que la tentación viene de parte de Satanás, que es el que tienta, pero Satanás usa para eso nuestra naturaleza caída, con nuestros deseos, con nuestras concupiscencias, y en ese sentido somos responsables nosotros. Al final del día, Satanás pone en mi mano la tentación, pero el que caí fui yo, y yo soy responsable por eso. Y esa es la parte donde yo quiero que veamos la responsabilidad. Quiero que veamos el hecho de que yo no puedo decir, yo pequé porque Satanás me tentó, porque entonces estamos cayendo en el mismo caso de Adán y Eva. Cuando Dios vino a preguntar, ¿qué pasó aquí? No fui yo, fue la mujer que me diste. Y después la mujer vino, no, ¿qué pasó? No, fue la serpiente que me engañó y yo caí. Empezamos a evadirle la responsabilidad. Caemos porque nos gustó el pecado. Y caímos en el pecado y nos deleitamos en el pecado. Y por supuesto después vienen las consecuencias y todo lo demás. Pero aunque Satanás fue el que tentó a Eva y el que empezó a hablar con Eva y le dice, mira, y dice Dios que no sé qué, Adán y Eva fueron responsables por el pecado, independientemente de que el pecado entró por un tercer agente, que en este caso fue la serpiente, que todo el mundo sabe que es Satanás. Está, digamos, tipificado lo que es el mal con el pecado. En estos momentos creo que va de la mano, ¿no? La persona que tiene pecado en su vida o que está pecando, hay algo mal dentro de su cristianismo, de su manera de llevar la vida. De ayer me preguntaba a alguien y me decía, bueno, el tema de que exista el mal y que Dios no creó el mal, pero el mal está en nosotros y como dice Pablo, siempre hago lo que no quiero, lo que debería hacer no lo hago, pero el mal es como si estuviera implícito siempre en mí. Entonces decía esa persona, ¿de qué manera el que no cree en Dios o el que no tiene en su corazón concebido el hecho de que Dios exista, pero no hace nada malo más allá de pronto de no creer en Dios, aún así se condena? Bueno, es mal en él, o sea, hay una raíz de maldad en él al no creer en Dios. Sí, también. La Biblia considera el pecado, considera la incredulidad como un pecado. Y algún día los hombres que no son cristianos van a tener que dar cuenta delante de Dios por no creer en Cristo. En el Evangelio de Juan, Cristo le dice a Timoteo, esta es la condenación, Juan 3:17, creo que es 17-18. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Según Cristo, la condenación de la raza humana consiste en que habiendo venido Cristo, no lo siguieron, no le creyeron y cayeron en sus pecados. Por lo tanto, vamos a poner el caso de una persona que es buen padre de familia, tiene sus hijos educados decentemente, los hijos no son delincuentes, el padre nunca ha estado con un récord criminal, sencillamente es un hombre normal, buena gente, buen ciudadano, no cristiano, no cree en Cristo, es ateo, pero es una buena persona. Esa persona no tiene excusa delante del Señor. Porque la Biblia dice que la incredulidad es un pecado. Y de alguna manera u otra, eso se cuenta como pecado. El rechazar a Cristo es un pecado. No hay otra opción. En ese sentido yo creo que tenemos que ir al punto otra vez. Si la Biblia condena la incredulidad, entonces esa persona puede ser que esté en una mejor posición
social, cívica, quizás que un asesino en serie, pero igual delante de Dios está condenado por no creer en Cristo. Aquí tenemos un comentario, saludos José y buenos días también. Dice, yo creo que Dios en ocasiones, Dios libra de momentos malos en nuestras vidas, pero en otras ocasiones permite que experimentemos momentos difíciles. El ejemplo está en la teología de los jóvenes del horno de fuego. Ellos creían que Dios podía librarlos, pero también podía decidir no hacerlo. Sí, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es que Dios me hace pasar por la adversidad, pero que la adversidad no es pecado. Porque los jóvenes del horno de fuego no estaban pecando. O sea, no es pecado meterse en el horno de fuego. Eso fue una consecuencia de su fidelidad en Cristo. Le tocó la adversidad. Otra muy diferente es... No es porque hayan hecho algo malo. Exacto. Bueno, a los efectos legales hicieron algo malo, no adorar al rey, pero hicieron algo bien delante del Señor. Pero una cosa muy diferente es que el mal cuando es pecado. Yo quiero que entendamos una cosa acá distinta. Por ejemplo, yo no puedo decir, a mí Dios me permitió ser un alcohólico y engañar a mi esposa con otra mujer, porque al final del día Dios usó eso para bien. No, espérate. No, porque yo entro en el problema de decir que Dios me indujo a pecar. Y eso es un problema teológico. Otra cosa muy diferente es, a mí Dios me permitió pasar por una enfermedad y me sanó milagrosamente y aquí estoy parado en testimonio de fe. Eso no es pecado, la enfermedad no es pecado. Hay dos cosas muy diferentes que quiero que tengamos acá en cuenta. Una cosa es el mal que no es pecado, que es la adversidad o el sufrimiento, y el mal que es pecado. El mal que es pecado viene de mi propia concupiscencia, de mi propio corazón, cuando yo decido por mi deseo ceder a la tentación que Satanás está poniendo delante de mí. Y en este sentido ambos somos culpables, Satanás por tentarme y yo por caer. Pero en el caso del mal que no tiene nada que ver con el pecado, que es una enfermedad, un dictamen médico, entonces en este momento yo tengo que confiar en el Señor y saber que Dios lo permitió por alguna razón, pero eso no es pecado. Y ahí es la parte donde yo quiero que veamos, porque ese es el caso de los jóvenes en el horno de fuego. Sí. Le dijeron al rey, Dios nos puede salvar. De hecho, si quiere lo hace, si no, no lo hace. Pero quiero que sepas que no vamos a ir en contra de él. No te vamos a adorar. Y Dios, por supuesto, le puso una cuarta persona en el horno de fuego. Y ellos salieron del horno de fuego sin ningún problema. Dios hizo un milagro. Pero esa adversidad, ese mal, no es un pecado en sí mismo. ¿Qué podemos tomar en cuenta hoy en día de todo de lo que nos rodea? Tecnología, música, televisión, cine, incluso la manera en la que hoy en día nos vestimos. ¿Hay maldad en todo implícito? Sí, yo creo que sí. El mal se desencadena, se ha desencadenado en el mundo por todos lados. La moda que hace que la gente se vista más provocativa, el cine que hace introducir ciertos mensajes a favor de ciertas ideologías en las películas, todas estas cosas es un patrón de una sociedad caída. ¿Qué podemos tomar de eso? Bueno, mi Dios está en los cielos. Aprender a confiar en el Señor. Nosotros no somos, este mundo no es un accidente que se le fue de las manos a Dios. Y no tenemos a un Dios que creó el mundo, se le fue de las manos y ahora se escondió en un lugar para a ver qué pasa. Yo no puedo con este mundo, pues que se vaya a la deriva como puede. No. Dios creó el universo, sostiene el universo y detrás de cada cosa que sucede en el universo, sea mala o sea buena, está la soberanía de Dios, está el control de Dios. Nos es mejor desde el punto de vista bíblico confiar en que independientemente de que no podamos explicar muchos porqués que se levantan como interrogantes ante las noticias, ante lo que vemos en el día de hoy, nuestro Dios está en los cielos. En Isaías capítulo 6 se narra que Isaías vio un trono alto y sublime y las faldas de que estaba en el trono cubrían toda la tierra y había un hombre que es Cristo, obviamente, sentado en el trono, rigiendo la tierra y todo estaba bajo el control del Señor. Esa misma imagen se nos muestra después en Apocalipsis cuando se habla de Juan, dice Juan que se volvió para ver quién hablaba con él y vio lo mismo, esta imagen del trono celestial. Daniel profetiza esto en Daniel capítulo 7, la imagen del Hijo del Hombre en los cielos, y el mismo Cristo le dice a los fariseos en Mateo 26, cuando está siendo juzgado por el Sanedrín, que le preguntan, te conjuramos que nos digas delante de Dios si eres el Hijo de Dios o no, y Cristo le dice a los fariseos, tú lo has dicho y te voy a decir más, de ahora en adelante me vas a ver, tal y como Daniel me vio en el capítulo 7 de Daniel. O sea, el punto es, este mundo va de mal en peor, todos lo sabemos. Uno es nada más mirar la noticia y darnos cuenta que va de mal en peor. Pero aunque el mundo va de mal en peor y aunque las cosas cambian cada día para mal, nuestro Dios sigue estando sentado en el trono.
sigue rigiendo este mundo, y este mundo está llevando a cabo el cauce que el mismo Dios ha diseñado para este mundo. ¿Qué tal si aquí hay una sugerencia, casi pregunta, pero es un comentario y a la vez opinión que la he escuchado muchas veces? ¿Qué tal si lo que de pronto es malo para nosotros no es malo para Dios? Y igual, tremendamente querer encontrar que Dios no lo encuentra malo, sin contar el pecado, ¿no? Claro. O sea, que algunas cosas de pronto que hoy de pronto decimos, no lo puedo hacer porque creo que para Dios, Bueno, ese creer para Dios es malo puede muchas veces surgir en cierta religiosidad, o realmente puede ser guiado por el Espíritu a decir sí es malo, porque es como el que quiere comer de todo, ¿no? Hoy en día no sé, hoy en día dicen los que están en la parte de nutrición, prácticamente si te pones a hablar con un nutricionista no se puede comer nada. No se puede comer nada, tienes que tomar agua y por ahí, qué sé yo, un pan, y el pan sin levadura más blando que encuentres o más duro que veas. ¿Qué puede pasar ahí, digamos, con ese tipo de personas que piensan, qué tal si lo que para ti es pecado o lo que yo he guardado siempre resultó que no era pecado para Dios y me fue metiendo? Bueno, eso es bíblico. Hay una historia, un pasaje, Génesis 50:20. Si me estás escuchando, grábate ese pasaje, Génesis 50:20. Aquí tenemos a José hablando con sus hermanos después de la muerte de Jacob. El único que podía interceder por los hermanos para que José no se vengara de sus hermanos, era el padre, había muerto. Los hermanos vienen a hablar con José y le dicen a José: mira, tu padre nos dijo que no nos hicieras daño, que perdonaras el pecado, la vendida para Egipto, todo lo que te tratábamos mal. Vienen con temor delante de José. Y José responde en el versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, los hermanos quisieron matar a José porque Rubén se interpuso por ser el primogénito. Dice: no lo matemos, metémoslo en un pozo. Si no hubiera sido por Rubén, hubiese matado a José. Lo metieron en un pozo, y ahí cuando vinieron los caravanas de los ismaelitas, Judá dice: bueno, mejor que no lo matamos, vamos a sacarle provecho a esto. Lo vendieron por 30 piezas de plata, pero la idea era matarlo. Ustedes pensaron mal contra mí. Obviamente lo que hicieron con José estaba mal. Sin embargo, miren lo que dice José, de que ustedes pensaron mal contra mí, más Dios lo encaminó a bien. O sea, volviendo a la pregunta tuya, ¿qué tal si lo que yo estoy pasando ahora es malo y para Dios es bueno? Eso es bíblico. El mal que hay en mi vida, Dios lo torna para bien. No, yo no sé cómo funciona eso. A lo mejor tú no vas a poder. José tuvo la oportunidad de entender eso al final de su vida, cuando después de casi 40 años, 30 y pico de años, se paró delante de sus hermanos y le pudo decir a los hermanos: ustedes me vendieron, yo tuve que pagar aquí en Egipto en la casa de Potifar, la señora de Potifar se puso ahí de coqueta conmigo y me metió en la cárcel por gusto. Después en la cárcel el panadero, el copero de rey se olvidó de mí cuando yo le pedí que me sacara de aquí. Yo viví una vida miserable en Egipto por culpa de que ustedes me tenían celo por una túnica de colores y porque yo soñaba sueños y porque era el favorito de mi papá. Ustedes me quisieron matar, ustedes se quisieron deshacer de mí. Sin embargo, Dios lo tornó para bien. Ahí podemos derivar el famoso refrán: no hay mal que por bien no venga. Bueno, sí, también, pero lo más interesante es, antes de que José dijera eso, en el versículo 19, cuando José responde a la petición de los hermanos, él les dice: no tengan miedo, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Mi punto es el siguiente: Dios hace las cosas alrededor de nosotros y planea nuestra vida donde el mal está incluido. Nosotros no estamos en el lugar de Dios para determinar si Dios es injusto, si nos toca a nosotros tomar la venganza por nuestras manos del mal que me hicieron. No estamos en el lugar de Dios. Nosotros tenemos que entender de una vez y por siempre que no se cae un pelo de nuestra cabeza sin que Dios no lo autorice con un propósito. Eso, si no se cae, si es tan insignificante, si en las cosas tan insignificantes Dios está en total control, ¿acaso no piensas tú que Dios está en control del mal en tu vida? De las situaciones por las que Dios está pasando en tu vida. Por lo tanto, tú no estás en el lugar de Dios para entender, para tomar cartas en el asunto por tu cuenta. Muchas veces el mal puede llegar a tu vida porque alguien te hizo una traición de un amigo, no sé, o una enfermedad, o lo que sea. Hay cosas que tú no puedes ni siquiera hacer para salir, quitarte del mal, pero Dios está en control. Y las cosas que tú miras por el lente de que esto es malo para mí, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, tienen un propósito bueno, aunque quizás tú no lo puedas encontrar de este lado de la historia. Y según el propósito por el cual Dios nos llamó, es
que cada día seamos más formados a la imagen de Jesucristo. Si la adversidad, si el mal, si las cosas que Dios permite a tu vida tienen como resultado final que tú te parezcas más a Cristo cada vez y que tu carácter cristiano cada vez luzca más como el de Cristo y puedas reaccionar en ciertas situaciones más como Cristo debido a todo lo que has pasado, eso es para bien. Eso es para bien. Que tú lo puedes entender, eso es otra cosa muy diferente, pero es lo que hemos hablado toda la semana. Si no lo puedes entender, al menos créelo. Créelo y acéptalo en fe. Porque al final del día es para bien. Porque Dios te ama y porque el propósito por el cual Dios te llamó no es que tú vivas la mejor vida de este lado de la eternidad. No es que tú tengas ahora el jet privado, el Maserati del año, el dinero en el banco que no te quepa en las cuentas del banco. Si tú quieres la mejor vida ahora, estás en un problema en la eternidad. Porque la mejor vida viene después. La única manera, como decía por ahí, creo que fue John MacArthur, la única manera en la que tú puedes vivir tu mejor vida ahora es que en la próxima te vayas para el infierno. Porque entonces esta es la mejor vida tuya. Y eso no es lo que Dios planeó para nosotros. Lo mejor viene después. La mira puesta en las cosas que vienen después. Y si Dios permite que mi vida sea un constante sufrimiento, con el propósito de formar mi carácter más como el de Cristo, hacerme lucir más como Cristo, doblegar mi vida, usarme para su honra y su gloria como una vasija de barro en manos del alfarero, en medio de la dificultad, y hacerme pasar por el horno de fuego, moldearme en la rueda del barro, con un propósito bueno, pues entonces Dios sabe lo que hace. Confiemos en el Señor y no cuestionemos tanto al Señor por las cosas que pasan en nuestra vida. Vamos a ir con algo de música y al regresar hay una pregunta. Te hacen por allí, dice que si es posible que José haya perdido la esperanza sobre los sueños que había tenido. Tal vez en esto no hay maldad, pero se puede responder tal vez en medio, a veces en medio de tantas cosas malas que le suceden a una persona, tiende también, ¿por qué no?, a olvidarse, ¿no?, de lo que Dios tal vez le ha prometido a través de la palabra, y tiende a veces la fe a decaer. Así que minutitos para que no se despeguen, para que estén conectados aquí en este viernes de este fin de semana, en un día mejor de buenas nuevas, la música de Navidad que ha llegado en los 105.5 FM. Ojalá que muchos entendamos para esta Navidad el propósito de lo que es la Navidad, lo que encierra la Navidad para cada uno de nosotros, lo que significa para nosotros también como pueblo de Dios. Pastor, continuamos y por allí se quedó en el tintero una pregunta. ¿Es posible que José haya perdido la esperanza sobre los sueños que había tenido después de ver que todo sale mal y la gente dice, no es que exista el mal, es que el mal está en mí, el que está mal soy yo? Bueno, no tenemos ese dato concreto en la Biblia que José perdió esa esperanza. Tenemos que al final de la vida de José le encomienda a sus hermanos y les dice: yo sé que ustedes algún día van a salir de aquí y llévense con ustedes mis huesos cuando ustedes salgan. Yo creo que, y por supuesto, como José sabe que algún día van a salir de Egipto, porque estaba prometido a sus antepasados, Abraham, Isaac y su padre Jacob, y de alguna forma, por supuesto, él lo sabía, ¿no? Yo sí creo que en el momento de la espera, yo estoy pensando ahora en el tiempo de José en casa de Potifar, en el tiempo de José en la prisión, en el tiempo de José en todo lo que pasó, en la adversidad que pasó. Yo sí creo que a veces en ese tiempo de la espera uno a veces se desespera, pierde un poquito la fe, se cuestiona muchas veces, y yo creo que eso es la razón por la cual Dios nos ha dejado en su palabra, según el apóstol Pedro, preciosas y grandísimas promesas, y un carácter de Dios, uno de sus atributos, su fidelidad. Dios no va a romper su promesa, a cambiar su palabra, y esa es la parte donde nosotros tenemos que aferrarnos a la fe. Por eso tenemos un Hebreos 11. Personas que dice al final de Hebreos 11 que aunque no vieron lo prometido, lo miraron aunque no lo alcanzaron, lo miraron de lejos y vivieron su vida con la fe puesta en esa promesa, en ese galardón, y por supuesto se aferraron a esa promesa aunque quizás no la disfrutaron. Yo creo que esa es la actitud en la vida cristiana en medio de la adversidad. Dios nos ha prometido una salvación, una vida eterna, una mejor vida, que eso no está limitado a este lado, y yo creo que de alguna forma u otra es parte de la vida cristiana el luchar con mantenernos siempre con esa promesa presente en nuestra mente, en nuestros corazones, y que esa sea, y que
la fe y la vista puesta en esa promesa sea lo que nos ayude a atravesar la temporalidad del valle de sombra de muerte por el que estamos atravesando. Pero en el caso de José no tenemos evidencia de que sí o de que no. Yo me imagino que ese momento cuando José estaba ahí sentado en su puesto de trabajo y vio venir a los hermanos por primera vez y se postraron delante de él pidiendo comida y él los reconoció, cuánta cantidad de sueños, cuánta cantidad de imágenes, cuánta cantidad de cosas vinieron a su mente, de que al final del día aquel sueño de los manojos de trigo que se inclinaban delante de él se cumplió. Después más adelante vemos también que mismo Jacob le dice, ¿acaso tu padre, tu madre y yo vamos a postrarnos delante de ti? Y vemos también que cuántas cosas no pudo José experimentar y decir, ahora entiendo. Y quizás por eso es que pudo decir, no tengan miedo, ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios tenía otros planes. Y estos otros planes se vinieron cumpliendo. Que lo que antes era un sueño allá cuando estábamos todos en casa de papá, juntos como hermanos, ahora es una realidad. Y yo creo que Dios trabaja en nuestra vida de cierta manera para llevarnos a ese punto, ¿no? De entender que tenemos que confiar, que el Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado sus promesas y que las nubes grises que nos toca vivir a veces, o los valles de sombra de muerte por los que nos toca atravesar, son temporales y no pueden ser un fin en sí mismo. Tienen que ser sencillamente una catapulta que nos ayude a mirar para allá, para la parte final, para el tiempo que nos estemos con el Señor. Pero no podemos estar seguros de que José en algún momento desvaneció esa promesa de su mente o esa esperanza de su mente. Es posible, sabemos que del mundo el mal difícilmente va a desaparecer. La palabra lo dice, este mundo es del príncipe de las tinieblas. Es posible en algún momento quitar el mal de la vida de una persona, que el mal salga, que ese deseo intenso de ir hacia el pecado y que las cosas comiencen aparentemente a irle bien porque está pecando, pero sabiendo que está actuando en lo malo. ¿Es posible que quede desarraigado de la vida de una persona? Oh, sí, Cristo hace posible esa cosa. Cristo hace posible que cuando uno viene a los pies de Cristo, en el proceso de la santificación, Cristo nos ayuda a encontrar patrones en mi vida, costumbres, no sé, problemas en el pasado de mi familia que han formado mi vida como yo soy ahora, y me ayudan a entender, y por supuesto por los medios necesarios me ayudan a entender, oye, yo estoy mal aquí, y yo tengo que cambiar estas cosas. Y por supuesto ahí empezamos a trabajar en ese proceso de la santificación que dura toda la vida y nos hace cambiar. En Cristo es posible que una persona alcohólica deje el alcohol. En Cristo es posible que el drogadicto deje la droga, que el adicto de la pornografía deje la pornografía. En Cristo es posible la regeneración. Todo en Cristo es posible. Y yo creo que eso lo hace la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón por mediación de un constante discipulado en la vida cristiana. Por eso es que yo siempre soy partidario de que nosotros necesitamos la iglesia, necesitamos estar conectados con la iglesia, y la iglesia tiene que proveer los medios necesarios para que la gente pueda crecer, para que la gente pueda conocer mejor al Señor, exponerse mejor a la palabra de Dios y proveer esos medios donde uno pueda descubrir los patrones, porque puede ser que el patrón que yo tengo en mi vida que me hace ser como soy es el resultado de un trauma en mi familia, de un trauma en mi infancia, y se convirtió en mi vida en una normalidad. Y muchas veces mi normalidad, por ser mi normalidad, yo no tengo la capacidad de ver la disfuncionalidad que hay en mi normalidad, porque es una normalidad para mí. Pero cuando yo estoy en Cristo, y yo puedo venir a la luz de Cristo, y puedo a través de la luz de Cristo comparar y evaluar mi vida, la forma en la que me educaron, la forma en la que yo crecí, los patrones de mi familia, Cristo tiene el poder para dejarme saber que mi normalidad puede ser una disfuncionalidad. Y yo necesito la valentía suficiente y el coraje suficiente para decir, pues yo rompo eso aquí y empiezo a trabajar hacia lo que Dios quiere para mi vida. Eso es posible en Cristo. Así que eso que tú dices, si es posible quitar el mal, por supuesto. En Cristo eso es posible. Y esa es la meta de la vida cristiana. Ir quitando aquellas cosas en nuestra vida que cada día estorban y que cada día se van haciendo visibles en mi vida según Dios me va mostrando en su palabra, por su palabra, a través de la iglesia, a través de los talleres de discipulado, lo que hacemos en la iglesia, me va mostrando patrones y cosas que yo tengo que ir cambiando, modificando para parecerme más a Cristo y ir sacando de mi vida aquellas cosas que no son buenas y que son malas y de esa manera quitar para siempre el pecado de mi vida. Y eso, la parte que no te va a gustar es que eso toma toda la vida. Hay mucha gente que está hoy en día privada de la libertad. Está detenida en una prisión o está en ¿cómo se dice? En prisión preventiva o domiciliaria por algún delito que han cometido,
Y hay obviamente gente que está en cárceles de alta seguridad porque han cometido también delitos muy graves, tal vez hasta al extremo de poder decir esa persona estaba poseída. De un momento a otro esa persona tiene un cambio. Se ha escuchado de este lado de acá, no creo que esa persona cambie, no creo que... Y cuando vemos que esa persona es convertida, estaba leyendo ahorita una nota relacionada con unos reclusos en una prisión de máxima seguridad que se han bautizado y que han dicho que ahora sí sienten la libertad verdadera y que han cambiado sus vidas. Ahorita decíamos, solamente Cristo lo puede hacer. ¿Cómo damos fe de que la maldad realmente ha salido de sus vidas? Bueno, dice que por el fruto lo vamos a conocer. Esa vida tiene que dar un fruto, aunque esté en la prisión y aunque posiblemente va a tener que terminar de pagar su condena. Eso, yo estoy a favor de eso. ¿Sabe? Las consecuencias del pecado no se van cuando uno saca el pecado de uno, ¿no? Uno tiene no te haces cristiano para librarte de algo. Exacto, no. Tú viniste a Cristo, felicidades, gloria a Dios por eso, pero tienes que seguir pagando tu condena, eso es justo, por lo que hiciste, nadie te mandó a hacerlo, en primera instancia. Pero si hay un cambio, no, el fruto lo va a mostrar. El fruto de arrepentimiento, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, según Gálatas 5, 21 y 22. Eso se tiene que ver en la vida del ser humano, en la vida de la persona. Hay personas, Ali, tú tocabas el tema ese, déjame decirte esto, hay personas que están en el pabellón de la muerte en una cárcel y son más libres que personas que están afuera en la calle caminando, en cuanto a la parte espiritual. Wow. Eso es una realidad. Eso es algo que muchas personas tal vez no entienden porque tienen justamente esa libertad de pecar. Sí. O esa libertad de seguir haciendo lo que creen que Dios no ve. Así mismo es. Jugar a que Dios no te está viendo. Paz, yo creo que queda bastante claro, queda la verdad bastante resuelto este tema, pero conclusión, Dios no creó el mal, no, pero permite. Dios no creó el mal, Dios no es el autor del mal, en su soberanía Dios permite el mal con un propósito bueno que quizás vamos a descubrir al final de la historia. A veces lo encontramos al lado acá, pero al final del día, sobre todo cuando está ligado a nuestra vida, pero al final del día, cuando vemos el mal de manera global y lo vemos como un todo, vamos a tener que entender que tiene un propósito en el plan de Dios para un mejor final después del otro lado de la gloria. Se puede asemejar como una bandeja donde hay algo que puedes comer, pero tal vez no es tan saludable, te llama mucho la atención, y algo que realmente es saludable, pero no es agradable a tus ojos. O también se puede comparar con la famosa ilustración del alfarero, ¿no? Tú ves una bola de barro dentro de una rueda dando vueltas y ves a un alfarero formando el barro, trabajando con el barro, moldeando, trabajando por aquí. Y si uno, ¿sabes? Vamos a poner la ilustración un poquito más allá. El barro le duele, ¿sabes? Que están trabajando, moldeándolo, rompiéndolo, doblando para acá, doblando para allá. Pero al final del día, cuando tú terminas todo y ves la vasija terminada, tú dices todo el sufrimiento y toda la manipulación del barro, que pudo haber sido dolorosa para el barro, tuvo resultado y dio resultado. Mira cómo quedó. Y yo creo que de alguna forma eso es el concepto del mal en la humanidad. Algún día, cuando estemos en la glorificación, cuando toda la creación sea hecha nueva, cuando todo sea restaurado, nosotros vamos a poder pararnos delante del Señor, conocer al Señor cara a cara, mirar para atrás, ver todo este mundo y decir, al final del día, Dios tenía un propósito, porque un mundo restaurado del pecado es mejor que un mundo que nunca cayó en pecado. De hecho, cuando tú vas a Apocalipsis, te encuentras que la multitud de redimidos que está delante del Cordero está alabando a Dios. ¿Por qué razón? Porque tú nos has comprado y con tu sangre nos has hecho un pueblo para ti. Es decir, hay una razón para adorar al Señor si hay un mal. Si no hay un mal y si nunca Adán y Eva hubiesen desobedecido y este plan de salvación nunca se hubiese puesto en marcha, no tendríamos una razón para adorar al Señor. ¿Adorarte por qué? ¿Qué has hecho para que te adoremos? Aparte de que nos creaste, que sería una razón suficiente, ¿no? Pero ¿por qué te podemos adorar? Cuando uno ha sido caído, restaurado, hay una razón para adorar. Mi Dios me restauró, me salvó. Yo era un simple pecador, yo era un perdido en el mundo. Dios me salvó, me restauró, me trajo a su presencia. Y el día que estemos delante de Él cara a cara con un cuerpo nuevo y en una tierra nueva y un cielo nuevo, y podamos mirar todo lo que Dios ha hecho con nosotros y todo lo que Dios nos ha hecho pasar,
vamos a poder decir, Señor, gracias, porque en el medio del dolor, en el medio del sufrimiento, en cada prueba, en cada cosa que hiciste con mi vida, todo era para bien. No esperemos que la respuesta al por qué va a venir en este momento de la historia. Quizás nos toque como José ver un vislumbre, decir, oh, mira, sí, ustedes lo pensaron para mal, pero Dios tenía un propósito. Pero al final del día, el mal general, global, tiene un propósito divino dentro de la soberanía de Dios que nosotros vamos a experimentar una vez que estemos del lado de allá. Y ahí es donde tenemos que aprender la fe nuestra. Y confiar en que ese Dios quiere lo mejor para nosotros, aunque no podamos a veces responder a la pregunta ¿por qué? Qué bueno, Pastor, oramos. Oramos. Gracias, Padre, por este día, por la bendición que tú nos das de tener un día más, de poder llegar delante de tu presencia, Padre, una semana más, tocando temas, Señor, que quizás son un poquito difíciles de digerir y de procesar, pero que al mismo tiempo fortalecen nuestra fe y nos hacen cada vez más como tú y nos conforman a la imagen de Jesucristo, que es la meta final de cada uno de nosotros. Padre, este fin de semana que está comenzando hoy, que sea de bendición para nuestras vidas, que podamos honrarte, que podamos, Señor, reflejar tu imagen en lo que estamos haciendo. Aléjanos de pecado, tentaciones, ayúdanos a vivir en santidad, a reflejar el carácter y a ser transformados a la imagen de Cristo en lo que estamos haciendo también en nuestra vida. Permite, Padre, también que podamos congregarnos este domingo con tu iglesia, adorarte juntos, escuchar tu palabra y también, mi Dios, obedecer a tu palabra en fe y en obras. También, Padre, como siempre, te pedimos una bendición especial para el colectivo de Buenas Nuevas. Gracias por el trabajo que ellos hacen, Señor, para hacer posible cada uno de estos eventos, programas. Y permite, Padre, que todo lo que hacemos acá sirva para que esta emisora siga siendo el hogar de la fe y la esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.